Quédese un minutito más sobre su pie. Vamos ahora a leer la porción bíblica que el Señor nos ha entregado y la vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 35 al 38 y vamos a leer en una versión diferente posiblemente a la que usted tiene, para los fines de que se entienda mejor lo que queremos transmitir. Juan 9, del 35 al 38, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre: quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Gracias, Padre. Añade virtud a esta palabra. Honra y gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor una vez más por la vida de los adoradores que, como siempre, tienen esa ardua labor de encaminarnos a la presencia de Dios. A Dios sea la gloria, hermano. Qué lindo cuando podemos adorar a Dios. Y como decía nuestro hermano Douglas, hay alabanza que nacen en el corazón de Dios para bendecir al pueblo. Porque yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado la alabanza que nuestra hermana Marilyn entonó hace como la penúltima, ¿no? Qué cosa más bella. Ojalá y tengamos la oportunidad de hacerlo al final para gozarnos una vez más. Amén. Hoy vamos a predicar bajo el tema: cuando un sí, dígalo usted, hace la diferencia. En estos últimos 3 domingos, nosotros hemos estado predicando una serie de 3 temas que de alguna manera tienen que ver con decisiones trascendentales que pueden cambiar nuestro futuro para bien o para mal. Y decíamos que en el primer tema hablábamos de decisiones del presente que pueden cambiar tu futuro. ¿Cuántos lo recuerdan? El domingo pasado hablábamos bajo el tema cuando un no hace la diferencia. Y hoy vamos a predicar cuando un sí hace la diferencia. Amén. Interesante. Pero como hay algunas personas que no vinieron el domingo antepasado, ni tampoco el domingo pasado, vamos a dar una breve introducción de lo que hablamos, para que no pierda el hilo de lo que queremos transmitir. Así como cuando se hacen en esas películas que tienen segunda parte, que siempre se le da como un, ¿verdad?, refresh. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que hay momentos de decisiones en nuestras vidas donde uno puede hacer la gran diferencia en nuestro futuro. Y en ocasiones tenemos que aprender a decir que no para ganarnos un sí de Dios. Y decíamos que posiblemente fue el no que le faltó a Eva en el jardín del Edén, cuando Dios había dictado una prohibición, un límite de lo que ellos podían tomar, comer o no. Y ya todos sabemos y conocemos la historia que ella, diciendo un no, pudo haber dicho un sí a Dios. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Y el versículo base que utilizamos el pasado domingo estaba en Mateo capítulo 4, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para ser probado. Porque a él le esperaba un proceso donde hasta cierto punto, cuando comenzaba su obra ministerial, que apenas duró 3 años, y vaya 3 años, ¿verdad?
Jesús hizo en 3 años lo que nosotros todos juntos no vamos a hacer en todas nuestras vidas. Pero Él es Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando en ese primer proceso Él fue llevado por el Espíritu Santo de Dios para ser tentado, probado, para ser preparado, Él reprendió a Satanás con la palabra. Pero además de la palabra, utilizó también un no como un arma de reglamento. Utilizó el no como un fruto del Espíritu, de aquel dominio propio que nosotros necesitamos para librarnos de muchas cosas. Y cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, si tú realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Y Jesús le dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Posteriormente dice que lo llevó al pináculo del templo y allí le ofreció que se tirase porque el poder de Dios era absoluto para enviar ángeles y socorrerlo. Sin embargo, Jesús volvió a refutarle ¿con qué? Con un no, porque no puedes tentar a Jehová tu Dios. En resumidas cuentas, lo que queremos transmitir, o lo que queríamos transmitir, es que no necesariamente un no es algo negativo en la palabra de Dios. ¿Qué representa el no en la Biblia? El no en la Biblia, decíamos, necesariamente no representa una prohibición de Dios, sino más bien representa el límite que Dios establece al hombre entre lo que puede o no hacer. Representa el mandato o la ley divina y marca una clara diferencia entre ser creador y ser ¿qué? Criatura. Yo no sé cuántos pueden entender esto. Porque si nosotros no tuviéramos límite y pudiéramos hacer todo lo que nos viniera en gana, entonces ¿cuál iba a ser la diferencia entre ser creador y ser criatura? No vamos a entrar ahora en detalle por qué razón Dios mandó la prohibición de que no comieran de aquel árbol. Lo hizo porque era Dios y punto. Porque dentro de lo que Él creó, estableció límites al hombre. Límites que al hombre no le gustan. Y decíamos que el hombre por naturaleza no le gusta tener control sobre su vida. Pero nosotros sabemos que para entrar al reino de Dios tenemos que someternos a las reglas de Dios y a sus mandamientos según establece sus palabras. Es muy bueno, hermano, hacer lo que usted quiera. Pero en una empresa secular, aún en una empresa secular, o en cualquier lugar a donde usted pertenezca, ya sea un club social, lo que sea, hay reglas y normas que se establecen para que haya disciplina y haya control. De la misma manera, para entrar al reino de Dios, tiene que haber un control. Tiene que haber una limitación. Tiene que establecerse una diferencia en quien es el dueño de la empresa, quien es su jefe inmediato y quien es empleado. Hay una lo que llamamos cuando se describe, descripción de puesto. No todo el mundo puede ser, como dice la Biblia, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo formado por diferentes miembros. No todo el mundo puede ser mano ni pie. Hay gente que le toca hacer dedo. Y son importantes. No todo el mundo va a ser predicador. Pero hay personas que limpian el templo y también son importantes. Porque si el templo no se limpia y se llena de bacterias y no se echa el desinfectante ese que utilizamos aquí antes y después de cada culto, posiblemente haya una infección del virus, Dios libre. Entonces todos somos importantes. Además, ¿cuántos saben que cuando un miembro del cuerpo se duele el cuerpo completo? ¿O acaso cuando usted se da un machucón en el dedo más pequeño del pie? En la noche usted no siente como
Y usted dirá, pero ese dedo no tiene ninguna función importante. Pero es parte, dígale que está al lado, pero es parte del cuerpo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, en lo espiritual tiene que haber un orden. Hay una cabeza y hay límites establecidos. Por eso cuando el hombre pecó, Dios de alguna manera tuvo que reorganizar al mundo. Porque la palabra establece en Romanos 5:13 que sin ley no hay transgresión de pecado. Desde Adán hasta Moisés, el hombre pecó, o mejor dicho, el hombre pecaba sin consecuencia prácticamente de muerte. Pero la ley existe para que el hombre sepa que es pecador. Para que el hombre pueda acercarse a Jesucristo. Usted se imagina que no hubiera ley. Lo primero es que si nosotros como país somos el tercer país donde más accidentes de tránsito hay en el mundo per cápita. Imagínese usted que nadie respetara semáforo, que dicho sea de paso, nadie lo respeta. Pero gloria a Dios, ese no es el tema. Usted se imagina. Pero cuando el hombre cometió pecado, Dios tuvo que reorganizar, repito, y establecer leyes y mandatos para que el hombre reconociera su condición. Entonces, por eso, en Éxodo 10 del 1 al 17, todos los mandamientos, en su gran mayoría, a excepción de 2, comienzan ¿con qué? Con no. No tendrá otros dioses además de mí. No te harás ídolo. No usarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de descanso para los que trabajan todos los días 24/7. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí volvemos con una serie de no. Porque hay gente que se le ha olvidado los mandamientos. Se lo estamos repitiendo. Aleluya. No matarás. No cometerás actos impuros, adulterio físico y virtual, porque ahora hay adulterio virtual. Oh, gloria a Dios. Porque puesto que aquello más se le ha dado, más se le exige a nosotros los que estamos viviendo el tiempo de la gracia. En la antigüedad el pecado se consumaba cuando se ejecutaba, ¿verdad? Pero ahora con tan solo usted ver una mujer ajena y codiciarla en su corazón, ya usted está adulterando. El asunto es serio. Entonces dice aquí, no robarás, no darás falso testimonio ni mentira, ni codiciarás tampoco los bienes ajenos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en 8 de los 10 mandamientos predomina el no? Qué interesante, ¿verdad? Y yo ponía aquí en mi nota, porque Dios quiso hacerle recordar repetitivamente al hombre en donde había fallado. ¿Cuál fue el error del hombre? Desobedecer a los parámetros establecidos por Dios desde el principio en el jardín del Edén. ¿Cuál fue el error? No decir que no. Y por eso Dios, cuando establece los 10 mandamientos, comienza a darle primero no, pum, no matarás, pum, no robarás, pum, no cometerás actos impuros. Todo viene precedido de un no. Es como cuando usted se quema en el colegio. O cuando usted está medio débil en una materia. El profesor se lo da una y otra vez. Le repite lo mismo para que usted fortalezca esa debilidad. ¿Se está entendiendo? Aleluya. Entonces, siguiendo con el desarrollo del mensaje, ¿qué representa ahora el sí en la Biblia? Porque nosotros ya hablamos del no. Si usted quiere hablar o conocer un poquito del no, vea, aleluya, o escuche el mensaje pasado. Decíamos que un no puede representar un sí. Y poníamos el ejemplo de 2 hombres de Dios. José, que fue tentado por una mujer, la mujer de su amo, que dicho sea de paso,
Dijo, todos me he permitido en este caso tocar, menos a ti, mujer. O sea, había uno que limitaba sus funciones. Y él aún así prefirió huir de la tentación antes que fallarle a Dios y a su amo. Pero vemos la otra cara de la moneda, un David que se dio a la tentación, a la concupiscencia de su corazón, tomó una mujer ajena y ustedes saben cuál fue el desenlace de la historia. Dos situaciones parecidas. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno tuvo dominio propio, tuvo templanza como la tuvo Cristo en Mateo capítulo 4. Y dijo, no quiero mujer. Pero el otro lamentablemente hizo todo lo contrario. Los desenlaces de ambas historias fueron totalmente diferentes. Ahora, ¿qué representa el sí en la Biblia? El sí representa el yo quiero de Dios. Representa su gracia, su favor inmerecido. Representa el amor y perdón de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso representa el sí. Y nosotros tenemos, aleluya, una ilustración que a mí particularmente me encanta. Cuando un sí hace la diferencia. Y vemos aquí, en la primera parte de esta historia, para ilustrar este mensaje, donde Jesús sana a un leproso. Y esta es una de las historias que más me gusta, entre muchas que hay, porque este hombre tuvo una forma diferente, no solo de venir a Jesús, sino también de pedirle a Jesús que le sanara. Dice en Lucas 5:12, un día que Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre enfermo de lepra. Ustedes saben cuál era la situación y cuál era la condición que existía según la ley de Moisés cuando una persona tenía lepra. Era apartada, tenía que estar entre cuevas, tenían que andar con unas campanitas para que la gente supiera que había leproso por el área, y tenía que haber una distancia prudente donde nadie podía acercarse. Un leproso era un marginado de la sociedad. Un leproso era un desecho de la sociedad. Un leproso era sinónimo y símbolo de pecado. Entonces, dice que el hombre enfermo de lepra, al ver a Jesús, se inclinó hasta tocar su rostro, el suelo, y le suplicó, Señor. Y aquí hay un sí, hermano, que me impacta. Porque hay sí que nacen desde lo más profundo de tu corazón, que provocan un sí en Dios. Este hombre no fue como nosotros venimos algunas veces a exigirle a Dios. Señor, te ordeno. ¿Usted ha escuchado personas orando de esa manera? Señor, yo te ordeno. Señor, yo no recibo un no por respuesta. Señor, yo proclamo. Señor, yo te proclamo. No, este hombre vino con una actitud diferente. Si tú quieres, papá. Oh, gloria a Dios. Si tú quieres. Esto es si tú quieres, Señor. Mira, hermano, ¿sabe por qué nosotros muchas veces no recibimos el favor de Dios? Porque nuestra actitud como venimos a Él es incorrecta. Pero este hombre vino con una actitud correcta, una actitud de humillación. Señor, si tú quieres, aleluya, puedes sanarme. Y entonces yo me imagino que el corazón de Jesús saltó. Y Jesús extendió la mano e inmediatamente lo tocó. Y le dijo, sí, yo quiero sanarte. Y dice la Biblia que en el momento, en el instante, la lepra fue quitada y el hombre fue sanado. ¿Qué marcó la diferencia en esta historia? Un sí. Un sí de humillación. Un sí de humildad. Pero en esta otra historia que vamos a ver a continuación, dice que Jesús recibió la visita de un hombre rico. Marcos 10:17. Cuando salía para continuar su camino,
Ponga atención porque también este hombre tenía una necesidad aun siendo rico. ¿Cómo fue él? Este no vino y caminando, no, este vino corriendo. Y se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos. No cometas homicidio, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Pregunta: ¿estaba este hombre hablando la verdad? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente versículo nos enseña que al mirarlo Jesús le amó. Porque sabía que lo que este hombre estaba diciendo era verdad. Y le dijo: una cosa te falta. Porque hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero posiblemente hay una de ellas que está gobernando nuestro corazón. Y tenemos que decirle al Señor: una cosa nos falta. Por arrancar, por quitar, por dominar a través de su Santo Espíritu. ¿Cuál es esa cosa que te falta para tú estar completo delante de Dios? La ira, el pique, el chisme. Aleluya. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero Jesús no solamente le da una recomendación, una orden, un mandato. También le dice cuáles van a ser los beneficios que este hombre va a recibir. ¿Se está entendiendo? Porque si a mí viene, se me aparece Dios y me dice: mira, vende tu vehículo, tu casa, véndelo todo. Porque yo, a cambio de eso, te voy a conceder tal y cual cosa. El negocio, hermano, usted lo analiza. Estoy hablando para que me entienda como humano. Sáquelo del contexto espiritual como usted quiera. Me están poniendo sobre la mesa una oferta que yo puedo elegir si la tomo o no. Entonces Jesús le dice: mira, tú puedes vender todo lo que tienes, pero a cambio tendrás tesoro en el cielo. Y no solo eso, Jesús no le decía a todo el mundo que lo siguiera. Jesús no negociaba su ministerio con todo el mundo. Jesús sanaba algunas veces personas y le dice: vete y no peques más, vete y no se lo diga a los fariseos, vete y di hasta cual cosa. Pero a este hombre, ¿qué le dijo? Y ven, sígueme. En pocas palabras Jesús le está diciendo: te voy a hacer parte de mis discípulos, te voy a dar algo mejor. Pero ¿qué pasó? Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Pregunta. En ambas historias, número uno, ambos tenían necesidad, ¿cierto? Uno tenía necesidad de ser sanado. Otro tenía necesidad de ser salvado. Porque hay ricos, como yo siempre digo, que mueren en una bañera de una depresión, porque las riquezas del mundo no pueden llenar el vacío de su corazón. Ambos tenían necesidad. ¿Verdad que sí? Número dos, ambos fueron al lugar o a la persona correcta. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Fueron a dónde? A donde Jesús, a aquel que tenía solución a su problema. Número 3, ambos fueron de una manera humillante, ¿sí o no? ¿Fueron qué? Afligidos, fueron de una manera correcta, se humillaron delante de Dios.
Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Un sí. Un sí cambió la historia para el leproso, pero la falta de un sí para provocar el yo quiero de Dios no lo hizo el rico en la siguiente historia. Y así pasa hoy en día en muchas historias que vemos en este mundo, donde hay personas que tienen necesidad, pero por no decir sí a Cristo, prefieren perderse en el infierno con todas sus riquezas y todos sus bienes. Aleluya. ¿Le puedo ofrendar palmas al Señor? Ustedes sí están serios. Pero en esta historia final, y de vuelta al texto base de Juan 9, del 1 al 39, hay también una historia impactante donde nosotros vamos a ver cómo un sí, en vez de marcar una diferencia, pudiéramos decir que marca una gran diferencia. ¿Qué historia vemos nosotros aquí? Dice que había un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos, cuando lo vieron, como la enfermedad, la ceguera, ser estéril, ser leproso, era figura del pecado, sus discípulos un día de reposo dijeron: Maestro, ¿y quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Y Jesús respondió: ninguno de los dos. Este es ciego para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice: a la verdad se acerca la noche donde todos dejan de trabajar, pero yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Por lo tanto, nadie me impide que yo haga lo que tenga que hacer con este hombre. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, en Juan 9, de 6 adelante, dice que de una manera extraordinaria, en la multiforma de Dios de hacer las cosas, dice que escupió en el suelo, hizo lodo con saliva, lo untó en los ojos del ciego, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa que enviado. Entonces el hombre fue, se lavó, y regresó ¿qué? Viendo. La historia sigue diciendo que sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Porque cuando Jesús toca el corazón de un hombre, cuando Jesús pone la mano sobre alguien y cambia su corazón, esa persona encuentra su identidad. ¿Tú quieres saber quién tú eres? Primero averigua quién es Jesús. Y este hombre decía: no, se parece. No es que se parece. Ese soy yo. Yo soy el que era ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? El alboroto llegó a oído de los fariseos. ¿Cuál era el tema, la situación? Que era día de reposo. Y los religiosos de la época, después de las 6 de la tarde, hermano, no hacían absolutamente nada del día anterior. Entonces dice la Biblia que lo llevaron a los fariseos. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿quién te sanó? Y él, a pesar de que había sido sanado por Jesús, no conocía a Jesús. Ponga atención, porque hay muchas personas que Dios le ha hecho favores, pero todavía no conocen a Jesús. ¿Quién te sanó? Y él dijo, parafraseando: un tal Jesús me sanó. Oh, gloria a Dios.
¿Y cómo te sanó? Dice, él agarró, escupió, hizo lodo, barro, me lo puso en los ojos, me mandó al estanque de Siloé, me lavé y ya. De pronto ya yo veía. Y vuelven y le preguntan, ¿y quién crees tú que es él? Él dice, yo no sé. Yo creo que es profeta. Oh, gloria a Dios. A mí esta historia me impacta. ¿Qué sigue a continuación? Saltamos a Juan 9:22. Porque entonces los fariseos contrariados y con la intención de acusar a Jesús, mandaron a buscar a los padres del muchacho para que identificaran ciertamente si este niño o este hombre o este joven había nacido ciego de nacimiento. Y cuando ellos estaban allí, le preguntaron y los padres dijeron, bueno, él es bastante grande, ese es nuestro hijo. Pero si ustedes quieren saber quién lo hizo y cómo lo hizo, pregúntenle a él, porque ya él es bastante grande. Él sabe hablar. Sí, ese es nuestro hijo. Y confesamos que él era ciego de nacimiento. Pero los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, que quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, iba a ser expulsado del templo. ¿Por qué? Por causa de reconocer que Jesús era el Mesías. Si los padres decían, él era ciego de nacimiento, pero fue sanado porque el Mesías lo sanó, iban a pagar seria consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? De que iban a ser sacados del templo. ¿Usted se imagina que yo le diga a usted, mire, Marilyn y José Antonio, y Jennifer, y Patricia, ya ustedes no pertenecen al templo? Porque ustedes están haciendo cosas o diciendo cosas de que un tal Jesús es nuestro Salvador. Eso no tiene lógica. Pero ellos, aún creyendo que sabían y que conocían el rollo de la palabra, no tenían la revelación del Espíritu Santo de que con quien ellos estaban tratando era realmente Jesús el Mesías. Entonces los padres sí sabían que algo sobrepoderoso humano había sucedido y que nadie había podido liberar a su hijo si no era con el poder sanador de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Aleluya. Dice que por segunda vez llamaron al hombre de nuevo. El hombre estaba como los muchachitos. Mami, yo quiero que permiso para ir al cine. No, dile a tu papá. Papi, yo quiero permiso para ir al cine. No, dile a tu mamá. ¿Le pasó a alguien de los que están aquí? Gloria a Dios. Entonces tenían al hombre de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron, ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Dicen los fariseos. No este tal Jesús que usted se acaba de inventar. Yo estoy parafraseando. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Entonces el hombre contesta. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Yo no sé quién es. Y yo me gozo, porque aunque usted no lo crea, hay millones de historias allí afuera de personas que Dios le ha sanado, que Dios le ha suplido, que nunca en su vida han venido a una iglesia. Y su expresión es la siguiente. Y tú conoces a Dios, tú conoces a Jesús. Yo no lo conozco, pero yo sé que mi madre estaba enferma de cáncer y Él la sanó. Yo solo sé eso. Pregunta, ¿pero ese es el deseo solamente de Dios? Que tú disfrutes de los panes y los peces y que realmente no reciba la salvación y la vida eterna. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó a continuación? El hombre, hermano, solo se conformaba con el favor de Dios. Hay personas aquí así, no diga amén, para que no meta la pata, que solo se conforma con el favor de Dios. Que solo se conforma con los panes y los peces. Y donde hay panes y peces, usted lo ve, hermano, que las iglesias están llenas.
Porque es fácil ir a buscar panes y peces, pero nadie quiere agarrar la vara de pescar e ir y formar parte de la gran comisión para ir a predicarles a aquellos que están allí afuera perdiéndose. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Aleluya. Miren, el hombre como que se cansó. Miren, exclamó el hombre. Ya se lo dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Oh, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ustedes quieren ser sus discípulos. Una revelación del Espíritu Santo porque ni él mismo era discípulo. Aleluya. Sabemos que Dios le habló a Moisés, dijeron ellos. Pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Hay una repetición ahí. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Por lo menos yo le llevo aunque sea un cuarto de milla. Porque yo sé que Él es Jesús, que tiene poder para sanar. Pero ustedes ni siquiera saben quién es. Hay mucha gente también que está así en el mundo. Que son religiosos, hermanos. Pero no tienen una relación con Jesús. Jesús, hermano, es una relación. Jesús y el Evangelio de Jesucristo es una cultura, un estilo de vida, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo me levanto un domingo en la mañana, yo me levanto con gozo, hermano. Sí, yo me levanto con gozo. Y yo vengo agradecido de Dios. Y vengo y me postro y oro y lloro delante de la presencia porque estoy agradecido de Dios. Y cuando camino, aun cuando estoy solo, donde nadie me ve, adoro al Señor, hermano. No lo digo por jactancia, lo digo porque así debe de ser. Y cuando me paro y me visto, me pongo mi mejor vestimenta para la gloria de Dios, hermano. ¿Para quién te estás vistiendo? ¿Para quién estás viviendo, hermano? Eso tiene un valor para Dios. Eso provoca gozo en mi corazón. Entonces este hombre, aleluya, gloria al Señor, dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Oigan lo que dice este hombre. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar los que lo adoran y hacen su voluntad. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a escuchar y hacer su voluntad? Porque aquellos que quieren, aquellos que le dan un sí a Cristo, Jesús le da un sí de aprobación. Dile al que está al lado, si siembras un sí en Cristo, Él te dará su aprobación, aunque seas un pecador. Él está dispuesto, y ahorita decíamos que el sí en la Biblia representa el yo quiero de Dios. Cuando tú, por más pecador que seas, entiendes este principio y está dispuesto a darle un sí a Cristo y a adorarle y a vivir una vida en santidad, Él está dispuesto también a escucharte y a darte su aprobación. Desde el principio del mundo, dice el ciego, el pianista que suba, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Oh, gloria a Dios. ¿Quién lo estaba diciendo? Un hombre que no tenía conocimiento, un hombre que no sabía quién era Jesús, pero en su interior había una convicción de algo natural o sobrenatural, de algo poderoso que le decía, este es el Cristo de la gloria. Por eso él dijo, yo solo sé que desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Aleluya. Si este hombre no viene de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Oh, gloria a Dios. Tú naciste pecador hasta la médula, les respondieron ellos. ¿Acaso trata de engañarnos a nosotros? ¿Qué dice la palabra? Y lo echaron de la sinagoga. Porque a todo esto, este muchacho
a pesar de que era un mendigo que deambulaba por las calles, tenía temor de Dios. Pero lo que más le temía a sus padres le aconteció. ¿Qué fue lo que le aconteció? Que lo botaron de la sinagoga. Entonces, a continuación, aleluya, pasa algo interesante para concluir. Porque aquí en esta historia hay un sí que no solo marca una diferencia, sino que marca una gran diferencia. Porque un sí de este hombre, de querer que Dios hiciera algo en su vida, de querer que Dios le sanara, lo llevó a otro nivel. Lo llevó a otro sí, que no solamente le dio sanidad, sino también que le dio vida eterna. Este hombre había sido sanado por Jesús, ¿cierto? Pero realmente conocía a este hombre a Jesús. ¿Lo conocía? Bueno, aparentemente él tenía referencia de quién era Jesús. Y el Espíritu Santo le reveló algunas cosas que solo el Espíritu podía hacer. Pero pasó algo en esta historia. Algo que realmente marcó la diferencia y cambió el futuro de la historia. O cambió el futuro de este hombre. Yo he escuchado testimonio de muchas personas que han sido sanadas. Sí, hermano. Porque algunas veces tu actitud de humillación delante de Dios hace que los ojos de Jesús te vean con misericordia. Y Él te sana. Lo peor de todo es que hay gente que se sana y vuelven al mundo. Artistas famosos, enfermos de cáncer. Dios los sana o la sana y vuelven al mundo. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre siendo fiel. Oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre. ¿Sabes? Jesús siempre sabe lo que te pasa. Porque Jesús conoce el interior de tu corazón. Como decía esa alabanza ahorita. Jesús siempre sabe lo que te pasa. Y lo siguiente que pasó es que Jesús encontró al hombre. ¿Sabes? Jesús siempre sabe dónde encontrarte. No importa dónde tú estés. Él sabe cómo encontrarte. Y te digo algo más. Él sabe llamarte por tu nombre. Porque Él conoce todas tus necesidades. Y dice la Biblia que Jesús le encontró y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? No, espérate, pastor, no entiendo. Yo pensaba que este hombre ya había recibido la salvación. No. Jesús le había hecho el favor de sanidad. Se manifestó el sí, yo quiero de Cristo. Y lo sanó. Pero al ver la forma en cómo este hombre se manejó delante de aquellos sabios, eso cautivó el corazón de Cristo. Y Jesús lo encontró. Y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Amigo, tú que estás aquí, que nos estás viendo en este momento, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este muchacho o este hombre preguntó: ¿quién es, Señor? Aleluya. Contestó el hombre: quiero creer en Él. En pocas palabras, sí, yo quiero saber quién es. Y Jesús le dijo: ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Y en ese momento, el sí que marcó una gran diferencia
de no solamente ser sano, sino también ser salvo, se manifiesta en Juan 9:38, en el final de este versículo, cuando él dice: sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ponte sobre tus pies. Oh, gloria a Dios, dáselo fuerte al Señor. Nadie puede adorar a aquel que no conoce. Y hay mucha gente aquí que no puede agradecer ni adorar porque todavía no conoce realmente a Jesús. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí. Porque cuando algunas veces yo veo rostros que se muestran indiferentes en medio de la adoración, me hace entender que hay personas que todavía no saben quién es Jesús. Porque si realmente lo conociera en espíritu y en verdad, y supiera lo que realmente hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, eternamente viviera adorándole y dándole gracias por todo lo que él ha hecho. Y no se trata de que solamente él te dé el favor para sustentarte, para darte todo lo que tú necesitas. La adoración que tiene que salir de nuestro corazón, hermano, no depende de la circunstancia. Depende de nuestra convicción y el reconocimiento que tengamos sobre él. Yo no sé cuántos se gozan. ¿Cuál fue la gran diferencia en esta historia? Un sí. Yo creo que tú eres el Cristo. Y el jueves pasado decíamos que hasta que no conozcamos quién es Cristo, no vamos a conocer quiénes somos nosotros. Porque todo hombre que vino a la tierra vino con un propósito. Y el propósito del hombre aquí en la tierra solo se conoce por revelación, cuando el hombre tiene la capacidad o la mujer de conocer a Cristo. ¿Cuánto conocen a Jesús? Si conoces realmente a Jesús, sabe que tu adoración le pertenece solamente a Él. Amigo, dale un sí a Cristo. Dile no al mundo. Recuerda que un sí puede marcar la diferencia. Aleluya. Hay una historia impactante que me llega ahora, cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipo. En medio de que estaban presos, comenzaron a adorar. Usted conoce la historia más que yo. El poder del Espíritu Santo vino sobre la cárcel y rompieron todas las ataduras y los grillos que ellos tenían. Las cadenas fueron rotas. Los cimientos de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero que estaba allí vio todo lo que estaba pasando, quería quitarse la vida. Y Pablo dijo: no lo hagas. Todos estamos aquí. Cuando este hombre vio lo que pasó, entendió que lo que había sucedido allí había pasado de una manera sobrenatural. El poder de Dios se había manifestado en medio de la adoración y la alabanza de personas que físicamente estaban encarceladas, pero su corazón era libre para adorar a Dios. Porque el hombre puede poner cadenas, puede encarcelarte aún físicamente, pero si tu corazón le pertenece a Jesucristo, eres libre, varón. Por eso es que hay presos que en las cárceles adoran más que los que están aquí afuera. Cuando este hombre, aleluya, vio eso, dijo: yo quiero eso para mi familia, yo quiero eso para mí. Y contrario al hombre rico, dijo: oh, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: solamente dile que sí a Cristo.
y serás salvo tú y tu casa. ¿Hay alguien que quiere decirle aquí sí a Cristo? Porque la promesa y la bendición no es solamente para ti, sino es también para toda tu casa y para toda tu descendencia. Y dice la Biblia que cuando este hombre dijo, sí, yo recibo a Cristo, en ese momento fue salvo él. Pero cuando fueron a su casa, todos confesaron que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El sí que marca la diferencia. Yo quiero orar por los amigos que están aquí y que nos están viendo a través de la pantalla. Dile, Señor Jesús, te necesito. Porque soy un pecador. Y aunque tengo referencia de Él, Señor, tengo referencia de Cristo. Pero más que tener referencia, yo quiero conocerlo. Yo quiero decirle que sí. Por eso abro mi corazón para que entres, para que gobierne mi vida y para que me inscriba en el libro de la vida. Hoy reconozco, conforme a la palabra, que con el corazón he creído para justicia y con la boca he confesado delante de los hombres para salvación que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Yo quiero, Marilyn, que tú entones la alabanza que entonaste ahorita. Y yo quiero que todo el mundo ponga atención a esta alabanza. Iglesia, hay un sí que puede marcar la diferencia. Solamente tú y solamente tú en tu interior sabes qué es esa cosa que todavía tú no te has despojado, porque te tiene atado y tú no la has entregado. Y el Señor te dice, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Mirad que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuáles son esas cosas que tú te niegas a soltar y que Jesús te dice, si me la entrega, vas a alcanzar un sí de misericordia? Yo te ayudo, te dice el Señor. Yo te ayudo. Si me lo entregas, si te despoja de ello, yo te ayudo. Yo te ayudo, te dice el Señor. Yo no sé si son asuntos de comportamiento, de cómo te comportas, si tiene que ver con algo inmoral. Yo no lo sé. Solo el Señor conoce tu corazón. Y te aseguro que cuando se lo entregues a Jesús, porque le diste un sí, Él se te va a revelar. Y te prometo que vas a aprender a adorar como nunca antes lo había hecho. Porque el hombre y la mujer que con humildad viene arrepentido y le da un sí a Jesús, va a alcanzar el yo quiero de Él. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte. Aleluya. Que Dios te bendiga de manera especial, iglesia. Que Dios te bendiga. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Él nunca recibe órdenes ni es mandado. Escucha esa alabanza, escúchala. Pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Angelito, por favor, yo quiero que me proyecten. Es el juez que juzga todo. Yo quiero que me proyecten esa alabanza de nuevo, por favor. Yo quiero que usted lea las letras. Él nunca se sintió cansado, así solo es Solo Él. 2 minutos. Proyéctenme esa alabanza.
Jesús no tiene sustitutos ni tiene fiador. Oh, gloria a Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no. Oh, gloria al Rey, reinará. alaba al Rey. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. Te adoramos, No Jesús. existe una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo, sino